Hola a todos, el presente video fue elaborado como un producto de aprendizaje en la materia Metodologías, que forma parte de los planes de estudio de las carreras Licenciatura en Educación y Profesorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Martín. Para ello formamos un grupo integrado por Débora de Ambrosi, Martina Arte, Matías Lomastro y quien les habla, Dani Sayago. Hemos titulado nuestra presentación Problematización del concepto, prácticas letradas a partir de los aportes del postestructuralismo. Para ello tomamos las lecturas Intervenciones postestructurales de Gibson Graham y La literacidad o lo que la gente hace con la lectura y la escritura de Virginia Zavala y las pusimos en diálogo. Nuestro propósito es aplicar las estrategias postestructurales que Gibson Graham propone en el artículo hay conceptos de prácticas letradas tal como lo expone Zavala. Nos proponemos realizar una serie de 4 videos, siendo este el video introductorio donde presentamos el marco general y luego en los siguientes aplicaremos las 3 estrategias postestructurales de construcción, genealogía y performatividad. Hemos estructurado esta presentación en 4 partes. Primero, la presentación de las autoras, seguido del concepto de prácticas letradas en Zavala, luego el postestructuralismo y finalmente las intervenciones postestructurales ligadas a las prácticas letradas. Iniciamos la presentación de las autoras con Virginia Zavala. Ella es de nacionalidad peruana, es bachiller en Humanidades con especialidad en Lingüística y Literatura, doctora en Sociolingüística por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta información, que en principio parecen simples datos de la autora, nos permite conocer en qué disciplinas se ubica e inferir cuáles métodos utiliza en sus investigaciones. Además, siendo especialista en sociolingüística y al ser del Perú, un país donde el 13,6% de la población habla quechua, podríamos suponer que este sea un posible tema de interés para ella. Considerando que la disciplina que guía sus investigaciones es la sociolingüística, es importante definirla para entender su enfoque. La sociolingüística es la disciplina que estudia aquellos fenómenos lingüísticos que tienen relación con factores de tipo social. Estos factores sociales incluyen los diferentes sistemas de organización política, económica, social y geográfica de una sociedad, factores individuales que tienen repercusiones sobre la organización social en general, como por ejemplo la edad, la raza, el sexo y el nivel de instrucción, aspectos históricos y étnico-culturales, y por último, la situación inmediata que rodea la interacción, es decir, lo que se ha llamado el contexto externo en que ocurren los hechos lingüísticos. Esto es así porque las lenguas no son homogéneas, varían de acuerdo al uso, y el propósito de la sociolingüística es explicar cómo se manifiesta la variación, qué la motiva y cómo es valorada en la sociedad. Volviendo a Zavala, sus libros abordan la problemática de la lengua y la educación a partir de la etnografía y del análisis del discurso. Por ejemplo, en el libro Racismo y lenguaje, en lugar de abordar el racismo desde una dimensión cognitiva, como se hace normalmente, se interesa por el rol que las prácticas lingüísticas cumplen en su constitución. Es decir, se interesa en determinar cómo el racismo se crea y se reproduce a través del lenguaje. En el libro Decir y callar, sobre las desigualdades en la universidad, en lugar de limitarse a lo socioeconómico, estudia las inequidades sobre las diferenciaciones en torno al lenguaje en la universidad. Y en Desencuentros con la escritura, Escuela y Comunidad en los Andes peruanos, intentó examinar diversos ángulos relacionados con la literacidad en una comunidad rural. Es decir, se acercó a las comunidades rurales entendiendo que éstas han desarrollado formas de leer y escribir, y no con el prejuicio de medir qué tan letradas o analfabetas son estas comunidades. Las siguientes autoras que presentamos son las geógrafas económicas feministas Katherine Gibson y Julie Graham, quienes escribían bajo el seudónimo compartido Gibson-Graham como si fueran una sola autora. Entre sus publicaciones más conocidas se encuentran los libros El fin del capitalismo, como lo conocíamos, una crítica feminista de la economía política, el cual es considerado un clásico de la geografía humana, y
una política postcapitalista. En conjunto fundaron la Red de Investigación de Economías Comunitarias y el Colectivo de Economías Comunitarias. Julie Graham lamentablemente falleció en abril del año 2010. Gibson-Graham desarrollaron un enfoque distintivo de la geografía económica basándose en el feminismo, el postestructuralismo y la investigación-acción. Su trabajo sobre una política económica postcapitalista ha tenido un amplio público entre los interesados en otras alternativas económicas. Presentándolas de manera independiente, Katherine Gibson es una geógrafa australiana. Se ha interesado en investigar economías diversas, el urbanismo a partir de la teoría feminista, postcolonial y queer y el desarrollo económico alternativo. Julie Graham, por otra parte, era estadounidense y sus principales temas de investigación eran la producción de lenguajes de la economía diversa, generación de proyectos no capitalistas y la construcción y fortalecimiento de las economías comunitarias. Para entender el área de especialidad de Gibson-Graham, vamos a definir la geografía económica feminista. Esta es una disciplina que busca hacer visibles a las mujeres en la economía, como por ejemplo en los mercados de trabajo. Se enfoca también en describir y criticar las diferencias entre hombres y mujeres en la economía, como cuando a las mujeres se les paga menos por realizar el mismo trabajo. Sin embargo, el interés central es doble. La geografía económica feminista propone, por un lado, analizar cómo la estructuración espacial de una sociedad, o sea, la manera concreta de producir geografía, influye en las relaciones de género, y esto en cuanto a actividades y procesos económicos. Por otro lado, se plantea estudiar cómo las relaciones de género y sus geografías particulares repercuten en la economía y son aprovechadas por ella. Se considera entonces que las actividades y estructuras económicas, como las prácticas de trabajo, el consumo o las relaciones laborales, no solo tienen una geografía, sino una geografía de género, y que esta geografía de género es un marcador prominente de las desigualdades entre las posibilidades de sustento de las personas. Los aspectos en común que identificamos en las autoras es que comparten una visión decolonial, reconocen la existencia de relaciones de poder en la sociedad asociadas al sistema capitalista dominante y hegemónico, y su interés es modificar la realidad que estudian y generar un cambio. Ahora a continuación veremos las prácticas letradas. Bien, veamos cómo explica Virginia Zavala los conceptos de literacidad y de prácticas letradas. Las prácticas letradas son formas específicas de leer y escribir. La literacidad es mucho más que simplemente poder decodificar símbolos gráficos, sino que implica una práctica social en sí misma, porque leemos y escribimos con una finalidad en determinado contexto social. La autora misma va a explicar que estas prácticas letradas, estas maneras de leer y escribir que se articulan en determinado espacio institucional, sea la escuela, sea la familia, la iglesia, la comunidad, constituyen un tipo de literacidad específica. Y también podemos hablar de que hay múltiples literacidades correspondientes a determinados ámbitos, y esas múltiples literacidades contienen a la vez múltiples formas de leer y escribir. En este sentido, múltiples prácticas letradas, múltiples formas de leer y escribir específicas, asociadas a un determinado espacio institucional, dan como resultado un tipo de literacidad. Las prácticas letradas tienen una capacidad que es performativa. En este sentido, lo que Zavala dice es que esas prácticas letradas que incorporamos al vincularnos a estas literacidades al interior de un contexto específico, como decíamos antes, que puede ser la academia, puede ser un espacio religioso, puede ser la escuela, puede ser el interior de la familia, nos permiten identificarnos con ese espacio, nos permiten sentirnos parte de ese espacio, porque incorporamos justamente las maneras específicas de leer y escribir que le corresponden. Entonces, eso nos permite identificarnos con ese espacio y sentirnos parte de él, sentir que lo ocupamos de alguna manera. Si no dominamos estas prácticas letradas, estas maneras de leer y escribir, eso nos puede hacer sentir o nos excluye.
de ese espacio. Entonces, en este sentido, las prácticas letradas pueden funcionar tanto de forma inclusiva como exclusiva. Como dijimos previamente, Gibson y Graham se posicionan dentro de la perspectiva postestructuralista. Entendemos al postestructuralismo como una forma de pensar que comenzó en 1960 como un movimiento dentro de la filosofía francesa y que después migró hacia el resto del mundo angloparlante y de las ciencias sociales hasta llegar a la actualidad. Gibson y Graham realizan un recorrido por las principales contribuciones que hizo esta teoría, sobre todo centrándose en la geografía económica y demostrando sus potencialidades. Muchas veces el postestructuralismo es equiparado al posmodernismo, entendiendo al posmodernismo como una época histórica con ideologías particulares y con una aproximación teórica al conocimiento y a la sociedad. Podemos decir que el postestructuralismo es posmoderno porque se opone a muchas teorías estructuralistas modernas sobre el conocimiento, el conocedor y lo conocido. Desde la perspectiva postestructural, en contradicción a la idea que tienen los estructuralistas modernos sobre el conocimiento, se considera que este es múltiple, contradictorio y poderoso, no neutral, fijo e inamovible como se consideraba en las teorías previas. Por esto podemos decir que el postestructuralismo es antifundamentalista y antiesencialista. Es decir, que considera que el conocimiento no refleja la realidad, sino que es un proceso social en interacción con otros procesos. Como dijimos previamente, el postestructuralismo se opone al estructuralismo del siglo XX. Por eso consideramos que es su mayor antecedente. El estructuralismo es una teoría y método científico de diversas ciencias humanas que se basa en el análisis de los hechos humanos como estructuras. El antecedente más cercano del postestructuralismo y el que necesitamos comprender para los posteriores planteos es el estructuralismo lingüístico de Saussure. Este autor propone que las palabras pueden ser consideradas como signos constituidos por la relación entre un significante, que es una imagen visual o acústica, y un significado, que es un concepto que evoca esta imagen. Saussure plantea que esta relación es arbitraria y que surge de la diferencia entre los signos que se constituye dentro de las sociedades. Para entenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo. Si tomamos la palabra leer, podemos considerar que esta es un signo que incluye, por un lado, la palabra escrita o hablada, que sería leer, y por el otro, una idea, que sería la de una persona leyendo un conjunto de palabras, por ejemplo, un libro. La palabra leer toma este significado porque se distingue de todos los otros significados de los demás signos, como podría ser, por ejemplo, escribir. Lo revolucionario de este planteo es que el significado se crea dentro de una estructura social y no es una representación de la realidad. Teniendo en cuenta todo lo visto anteriormente, podemos empezar a ver cuáles son los principales postulados postestructuralistas. Los pensadores postestructurales cuestionaron esta relación inmóvil que plantea Saussure entre el significado y el significante. Para ellos, en cambio, estas relaciones se crean y recrean constantemente, ya que las palabras se van recontextualizando. Por esto dicen que la creación de significados es un proceso que no acaba y que conlleva relaciones de poder y, por lo tanto, forcejeos políticos. Teniendo en cuenta el ejemplo que vimos anteriormente, podemos ver cómo para los estructurales el significado de la palabra leer puede variar en un contexto en el que, por ejemplo, se consideran válidas una multiplicidad de literacidades. Por lo tanto, la palabra leer no puede ser considerada como una palabra fija que engloba todos los tipos de lecturas posibles, sino que se resignifica cada vez que se recontextualiza. Y por lo tanto, hay infinitas recontextualizaciones posibles que responden a interpretaciones múltiples de lo que puede ser considerado la lectura.
Como los pensadores postestructuralistas consideran al conocimiento y al lenguaje como fuerzas productivas, el tipo de conocimiento producido es un problema de consecuencia. Esto se da porque tiene múltiples efectos posibles. Muy bien. Ahora que ya hemos explicado el concepto de prácticas letradas y que también presentamos el postestructuralismo como enfoque teórico, podemos empezar a pensar de qué manera se puede aplicar este enfoque sobre el concepto de prácticas letradas. Para eso nosotros tomamos los aportes que hacen Gibson y Graham en su texto y vamos a utilizar lo que las autoras denominan estrategias postestructuralistas. Estas estrategias son tres: la deconstrucción, la genealogía y la performatividad, y refieren a distintas maneras de abordar conceptos que se derivan del trabajo de autores y autoras que pueden enmarcarse dentro de esta corriente. La idea de aplicar estas estrategias sobre el concepto es desentramar las relaciones de poder que están ocultas detrás de él y también dilucidar un poco la disputa de significados que se ha dado históricamente para llegar a que su significación sea la que nosotros entendemos en este momento. La primera estrategia que vamos a utilizar entonces es la deconstrucción. Esta estrategia es abordada a lo largo de la obra del filósofo francés Jacques Derrida, y lo que intenta hacer este filósofo con su estrategia es cuestionar el logocentrismo, que es un patrón de pensamiento que se ha dado a lo largo de la historia de Occidente y que está basado en una estructura binaria de términos, en donde siempre va a haber un término subordinado con una valoración negativa y un término subordinante que va a tener una valoración positiva. Podemos poner como ejemplo los términos hombre y mujer, mente y cuerpo, razón y emoción, objetividad y subjetividad, entre otros. La idea de deconstruir un término es pensar las diferencias de significado por fuera de esta estructura binaria y jerárquica, y para eso nos sirve la deconstrucción. En el texto, Gibson y Graham nos proponen dos estrategias deconstructivas distintas. Por un lado, la de revalorizar el término subordinado, y por otro lado, la de desdibujar los límites entre los términos. Como la finalidad de este video es introductoria, ya que más adelante en otros videos vamos a estar abordando en profundidad cada una de las estrategias, lo que vamos a hacer ahora es introducir algunos ejemplos para pensar su aplicación. Entonces, en el caso de la primera estrategia deconstructiva, que es la de revalorizar el término subordinado, lo que se nos ocurrió fue pensar un ejercicio de oposición de pares binarios. Esto consiste en tomar el término que nosotros estamos trabajando, que es el de prácticas letradas, y oponerle en una estructura binaria y jerárquica el otro término opuesto, que sería el de prácticas iletradas. Una vez que tenemos estos dos términos, los pasamos a definir, que para el término prácticas letradas, como ya venimos explicando, tomamos la definición de Virginia Zavala, que la define como formas de leer y escribir que crean el puente entre las actividades y los textos. Y para el término prácticas iletradas hemos tomado la definición que dio Dani Sayago, que las definió como todas aquellas prácticas culturales que no implican el uso de la lengua escrita. Entonces, una vez que tenemos esta estructura planteada, lo que hacemos para aplicar la estrategia es empezar a pensar todas las cualidades positivas que tiene el término subordinado, que en este caso es el de prácticas iletradas, y de esa manera rompemos con la estructura binaria, es decir, deconstruimos esta relación entre los dos términos y empezamos a valorar el significado de cada uno por sí mismo. Ahora bien, en el caso de la segunda estrategia deconstructiva, que es la de desdibujar los límites entre los términos, el ejemplo que se nos ocurrió fue pensar una línea continua que en un extremo tenga el término prácticas letradas y en otro extremo el término prácticas iletradas, y pensar una serie de situaciones como las que vemos en la diapositiva que podrían llegar a catalogarse dentro de uno de estos dos términos. Ahora bien, al aplicar la estrategia, nosotros podríamos empezar a cuestionarnos y a pensar hasta qué punto estas prácticas que estamos viendo pueden catalogarse dentro de esos dos polos, porque puede haber, por ejemplo, prácticas letradas que también incorporen elementos iletrados, puede haber prácticas letradas que en un contexto
sean letradas y en otro contexto sean iletradas o viceversa. Y entonces todas estas situaciones nos demuestran que en realidad los límites entre estos dos términos no son tan claros, fijos y absolutos, sino que son más bien relativos, lo cual deconstruye nuevamente la oposición que habíamos pensado en un principio. Habiendo explicado la deconstrucción y sus estrategias, pasamos ahora a la estrategia de la genealogía. Esta estrategia fue abordada por el filósofo francés Michel Foucault y en principio lo que nos permite es sacar a la luz el poder del discurso, que es una noción central en su obra y que se refiere a una práctica gobernada por reglas que incluye significados enmarcados dentro de un sistema de conocimiento y en instituciones y prácticas sociales que producen y mantienen los significados. Esto significa que el discurso lo que hace es legitimar, naturalizar y fijar los significados, y justamente lo que intentamos con esta estrategia es demostrar que esto es así, es decir, que el significado es una construcción discursiva que históricamente se ha constituido de una manera particular, que podría ser otra, y que lo que ha definido que se haya construido de esta forma y no de otra son las relaciones de poder que han atravesado al discurso y que estuvieron en pugna con otras construcciones del mismo tipo. Ahora bien, la aplicación de la estrategia de la genealogía se materializa en el análisis genealógico del discurso. El análisis genealógico que pensamos como ejemplo para aplicar esta estrategia es el análisis del discurso de la alfabetización. Lo pensamos de esta forma porque en realidad el concepto de prácticas letradas es una construcción contemporánea, muy cercana en el tiempo, y por lo tanto no podríamos aplicar un análisis de este tipo. Pero sí podemos hacerlo en el discurso de la alfabetización porque es un discurso que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos y que data desde hace muchísimo tiempo, y además nosotros creemos que es el discurso más representativo como normativizador de lo que nosotros ahora entendemos por prácticas letradas. Entonces, lo que haríamos para hacer este análisis genealógico sería tomar distintas fuentes históricas o estudios sobre la noción de alfabetización y empezar a rastrear distintos conflictos políticos, relaciones de poder, procesos de toma de decisiones y coyunturas históricas que han hecho que este discurso se naturalice y que se haya ocultado su naturaleza de construcción discursiva. El resultado de haber aplicado esta estrategia y de hacer el análisis genealógico de este discurso, entonces, es poder ver y sacar a la luz que en realidad la noción que tenemos de alfabetización podría haberse dado de cualquier otra manera si las relaciones de poder y los factores históricos que confluyeron para naturalizarla hubiesen sido otros. De esta forma también podemos ver que el significado del concepto de prácticas letradas no es fijo ni absoluto, sino que es variable y que también ha estado influido por este discurso y muchos otros. La última estrategia que nos queda por presentar ahora es la de la performatividad. Esta estrategia es abordada por la filósofa estadounidense Judith Butler, quien en realidad la piensa para reflexionar sobre la cuestión del género, pero nosotros podemos recuperarla para pensar nuestro concepto. Butler define a la performatividad como una práctica reiterativa y citacional por medio de la cual el discurso produce los efectos a los que da nombre. ¿Qué implica esto? Esto implica que el significado de ciertos conceptos, como por ejemplo el de género o en nuestro caso el de prácticas letradas, se está reconstruyendo constantemente a través de la performance que ciertos sujetos realizan en contextos específicos. Esto significa que el significado de estos conceptos no es fijo ni natural, sino que está inacabado y que puede variar a partir de los deslices que se van produciendo en las iteraciones entre una performance y otra. Entonces, para aplicar esta estrategia y bajar toda esta densidad conceptual a un ejemplo concreto, nosotros pensamos que podríamos aplicarla a las prácticas letradas a partir del concepto de literacidad. Como habíamos explicado al principio del video,
Zavala definía la literacidad como un conjunto de prácticas letradas articuladas entre sí que se daban en un contexto social específico y que producían maneras de leer y escribir propias de ese concepto. Entonces, por ejemplo, tendríamos un tipo de literacidad escolar, un tipo de literacidad académica, un tipo de literacidad familiar, entre otros muchos ejemplos que se nos podrían ocurrir. Ahora bien, cuando aplicamos la performatividad sobre la idea de literacidad, nos terminamos dando cuenta de que en realidad aquello que le da consistencia a un tipo de literacidad es la performance que los sujetos realizan en sus prácticas letradas dentro de ese contexto social específico. Esto significa que las prácticas letradas pueden mutar constantemente, desviarse de lo esperado y recrearse en nuevas actuaciones de estos sujetos. ¿Por qué? Porque en sus espacios de actuación, como por ejemplo pueden ser el aula para la literacidad escolar, como vemos en la diapositiva, o un auditorio para la literacidad académica, todo lo que se espera de esas actuaciones puede ir desviándose y puede ir cambiando a partir de las iteraciones cotidianas que se dan en esas prácticas. Esto implica que hay una potencialidad enorme para pensar las prácticas letradas que podrían darse si nos atenemos a esta capacidad de desviarse de lo esperable. Y al mismo tiempo, también implica que las literacidades se pueden desestabilizar a través de las prácticas letradas. Y esto nos daría la posibilidad de pensar que en estos contextos específicos, la manera de actuar de los sujetos siempre está abierta a nuevas posibilidades y que lo que sucede en una escuela, en una universidad o en una familia puede cambiar y no es algo natural. Bueno, habiendo presentado las 3 estrategias de forma introductoria, entonces llegamos al final. Más adelante vamos a continuar con la serie de videos profundizando la aplicación de cada una de las estrategias en un video propio para cada una, a partir de los primeros planteos que hicimos en este marco general.